Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, sea con cada uno de nosotros. Continuemos con nuestro tema general. Al que el Padre santificó, vosotros decís, ¿blasfemas? Juan capítulo 10, versículo 36. Esta es la quinta lección con el subtema Conoced y creed que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ya oímos a nuestro Señor decirnos que Él procede de Dios, que es la voz de Dios que descendió del cielo para nacer como un ser humano. Y ahora el Señor nos dice, conoced y creed. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, que por haber conocido a nuestro Señor, que nos llamó por su gloria y excelencia, y nosotros respondimos a su llamado, y ahora que hemos creído y obedecido el Evangelio, somos participantes de su naturaleza divina. Se nos ha concedido la vida en comunión con Dios, por haber sido reconciliados por nuestro Señor Jesucristo, y el ser piadosos, o sea, dedicar nuestra vida a honrar y glorificar a Dios para servirle, viviendo en justicia y santidad. Es de esta manera que nosotros vamos a conocer, por la fe que nos ha sido dada, como el Padre y el Hijo están unidos en sí mismos. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y eso se logra cuando crecemos espiritualmente. Ya Dios nos ha dado la fe y ahora debemos hacer de esta fe una virtud, algo sobresaliente, una gran cualidad. A través del estudio constante de la palabra de Dios, crecemos en el conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual, sino es el conocimiento por la relación que tenemos con nuestro Señor, en donde Él nos habla a través de su palabra, la Santa Biblia, y nosotros, por medio de la oración, le expresamos nuestra gratitud, nuestro amor, nuestras angustias, y le pedimos entendimiento, que nos perdone y esté con nosotros en todo momento. En este diálogo vamos aprendiendo la voluntad de Dios y poniéndola en práctica. Esto desarrolla en nosotros el dominio propio, o sea, el Señor nos ha hecho reyes de sí mismos. Romanos capítulo 6, versículo 12, versículo 13 y 19, en donde ya podemos gobernar nuestros impulsos, guiados por el Espíritu de Dios, fortalecidos con el poder de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20. Su voluntad para que pongamos en práctica la paciencia, la piedad,
ser compasivos con nuestro prójimo, el afecto fraternal que nos une a la hermandad en una familia, que nos conduce al amor. Cuando llegamos a la cúspide, cuando conocemos y practicamos el amor, cuando llegamos a tener el amor que Dios nos ha enseñado, no el amor terrenal, amor carnal, sino el amor que surge del Espíritu que ha hecho Dios morar en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5. Entonces, nosotros conocemos a Dios. Conocemos cómo el Padre y el Hijo están fusionados en uno solo. Si esto es una realidad en nosotros, entonces podemos adquirir las riquezas de pleno entendimiento. No son riquezas terrenales, materiales, son riquezas en el espíritu, paz, gozo, longanimidad, humildad, mansedumbre, bondad, esperanza, porque son el entendimiento que recibimos de Dios. Conocemos en su plenitud. Esto, por supuesto, es gradual. Cuando uno nace del Espíritu, cuando somos bautizados y creciendo en el conocimiento y lo ponemos en práctica, cuando lo practicamos poco a poco, se va revelando Dios a nosotros. Juan capítulo 14, versículo 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, practica mis palabras. Será amado por mi Padre, y yo le amaré, me manifestaré a él, y vendremos a él, y haremos morada con él. Pero si quebrantamos la voluntad de Dios, estamos retrocediendo. Entonces el conocimiento que adquirimos no nos beneficia. El conocimiento se va acumulando y nos volvemos vanidosos, orgullosos, altivos, pero no espirituales. No nos identificamos como hijos de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Este misterio escondido ahora nos es revelado cuando adquirimos el conocimiento por una constante relación de Dios con nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así como recibimos la sabiduría, el conocimiento de Dios. Estos son los tesoros que Dios tiene reservados a aquellos que le obedecen. Elimine, hermano, esa falsa idea de que es cayendo y levantándose como se crece. El Espíritu Santo, que inspiró las Sagradas Escrituras, nos hace entender que la Deidad habita en nosotros. Los que hemos creído somos añadidos al cuerpo de Cristo, y en Cristo, su cuerpo, la Iglesia, habita la plenitud de la Deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Esto no se limita únicamente a Cristo. Es por medio de Cristo
que recibimos la naturaleza de Cristo, divina. Como podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Cuando huimos de la corrupción de este mundo, por las concupiscencias de las que fuimos librados. Entonces, cabe preguntar, ¿qué es la deidad? Según el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, uno de sus componentes es el verbo. Porque dice, el verbo estaba con Dios. Entonces nos hace falta entender que el verbo acompaña a otro elemento de la deidad. Y el otro es que Dios tiene voluntad. El Espíritu eterno tiene voluntad. Por esa voluntad manda a hacer lo que Él quiere. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Corrobórelo usted mismo. En Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice que nos hizo nacer por la voluntad de Dios y la palabra de verdad, que es el verbo de Dios. Esta es la deidad, no una trinidad, la falsa doctrina que se introdujo cuando la iglesia de Cristo se desvió de la verdad allá en el tiempo de Constantino, cuando hizo la iglesia la religión oficial de su imperio. Fue así como la iglesia se corrompió en esta falsa enseñanza. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de creer la verdad, de corregir, desechando esa falsa enseñanza y creer en la deidad. Que Dios, el Espíritu Eterno, tiene voluntad y todo lo que quiere lo hace por medio de su palabra, el verbo. Veamos nuevamente Salmo, capítulo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo, fue hecho. Él mandó y existió. Este tema lo desarrollé más ampliamente en el tema El Verbo de Dios tomó forma humana, viniendo a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Con mi nombre, Julio César Cortés Miranda, en YouTube. Continuemos. Cuando Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad, entendemos que la voluntad de Dios y el verbo con el que Dios hace todas las cosas habita en Él, en Cristo, y por Él, que es nuestro Rey, habita la deidad en nosotros, su cuerpo, la iglesia. Siendo pues el Evangelio que Dios engendró a su Hijo, un ser humano, igual que nosotros, y que ofreció su vida para librarnos de la esclavitud del pecado, cuando somos clavados con Él en la cruz, morimos al pecado y resucitamos cuando recibimos el Espíritu Santo. Esta es la obra de Dios que mandó hacer al Verbo, el Verbo que se hizo carne
la simiente que Dios ha sembrado en nosotros por el Evangelio. Leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 y 25. Siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, el Evangelio que nos es anunciado. Esta palabra que nos trajo Cristo Jesús, según Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios habló muchas veces, de diversas maneras, por los profetas. En nuestro tiempo nos habla por su Hijo, haciéndolo heredero de toda la creación, para quien lo hizo todo. La palabra de Dios, que es la ley del Espíritu en Cristo, la que rige nuestra vida, y la voluntad de Dios es el poder que nos capacita para poner en práctica la ley del Espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios, por su buena voluntad, produce en nosotros el querer y el hacer lo que a Él le agrada. Cuando la voluntad de Dios gobierna la voluntad nuestra, nos da la capacidad de gobernar nuestros cuerpos en sus impulsos, el dominio propio, la capacidad de controlar nuestros malos deseos que nos esclavizaban en el pasado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El Espíritu de Dios que habita en nosotros nos quita la cobardía y nos da poder, amor y dominio propio. Así que ya no tenemos excusa para decir que no podemos hacer la voluntad de Dios, pues es Él quien nos hace competentes, nos da la aptitud para toda buena obra. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5. Confiamos que mediante Cristo, que Dios nos dará la competencia de ser sus ministros. También Hebreos, capítulo 13, versículo 21. El Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor, nos hace aptos en toda buena obra. Por su voluntad, es Él quien obra. Es Él quien obra por nosotros, por Jesucristo, para su gloria. Por eso, nuestro Señor, en su oración en Getsemaní, le dijo a su Padre: que se haga tu voluntad y no la mía. Así que Dios quiere que le conozcamos, y por eso envió a su Hijo, para darlo a conocer de una manera entendible para nosotros, que en su persona podemos conocer a Dios por su obediencia, su fidelidad, su temor a Dios, su sabiduría, el poder con que fue embestido por Dios y su humildad. Le conocemos por su relación de padre e hijo, en la que nos incluye, haciéndonos su familia, su pueblo, cuando creemos, dándonos un único mandamiento, el amarnos. Juan capítulo 13, versículo 34.
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amarnos de corazón, sinceramente, en el amor del Padre y su Hijo Jesucristo, nos consuela, dándonos esperanza de vida eterna, por su gracia. El gran amor que nos ha mostrado al entregar a su Hijo amado por nosotros, conforta nuestro corazón, nos confirma con su palabra y su obra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos da consolación eterna por la esperanza en su gracia, le dé fortaleza a nuestro corazón, nos confirmándonos. Para concluir, Dios, con su palabra, ilumina nuestro camino. Para ello, debemos leerla constantemente, minuciosamente, interesándonos en entenderla, profundizando en ella. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Así que podemos hacer nuestras las palabras del Salmo capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo vengo, Dios mío, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículos 9 y 10. Usted puede conocer a Dios, entendiendo que el Espíritu Eterno tiene voluntad y por su palabra hace todo lo que quiere. Que Dios le bendiga. Gracias.